Muy buenos días, bienvenidas a todos y a todas. En nombre de AIDA y de APRODE, les damos una cordial bienvenida esta mañana al seminario virtual que estamos organizando con una duración de hora y media, con el fin de hablar de la propuesta que hace unas semanas presentó el Ministerio de Ambiente en Perú para disminuir los estándares de calidad ambiental respecto de aire. Como muchas y muchos de ustedes saben, tanto AIDA como APRODE presentamos comentarios a dicha propuesta y es un honor para nosotras poder presentar dichos comentarios. Mi nombre es Astrid Puentes, soy una de las codirectoras de AIDA. Ana Siderstaff, quien va a ser una de las panelistas, es la otra codirectora. Y como algunos de ustedes saben, AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es una organización no gubernamental internacional que por casi 20 años hemos estado trabajando para proteger los derechos humanos y el ambiente en América Latina. Y justamente la calidad del aire y del ambiente en Perú ha sido uno de los temas prioritarios para AIDA durante todos estos años de trabajo. De otro lado, APRODE, que es Asociación Pro Derechos Humanos, que es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocida tanto en Perú como a nivel mundial. Lleva más de 30 años en ejercicio de su labor en protección de derechos humanos y también viene trabajando por varios años estos temas de calidad del aire. Agradecemos muchísimo su interés. Quisiera presentarles ahora el contenido de nuestro seminario. Inicialmente vamos a presentarles, hacer una breve introducción. Luego presentará Ana durante 10 minutos los comentarios que fueron presentados al MINAM hace unos días y por qué consideramos que en realidad es mala idea hacer una disminución de los ECAs para aire por los impactos que tendría en la salud y en el ambiente de las personas. Luego, Cristian Huaylinos, que es abogado de APRODE, hablará de los argumentos legales y por qué consideramos y por qué existen problemas y preocupaciones respecto de el impacto que estos nuevos ECAs podrían tener en la salud y el ambiente. A continuación, presentará el doctor Fernando Serrano, también para hablar y específicamente acerca de los cómo los ECAs tienen un impacto y son una herramienta esencial para proteger la salud y el ambiente. Finalmente, tendremos unas 30 minutos para poder recibir sus preguntas y respuestas y abordar dichas preguntas. También, para tenerlo en cuenta, dentro de el chat hay un espacio en donde podrán presentar enviarnos sus preguntas y con mucho gusto al final de las presentaciones serán abordadas por los panelistas. Antes de darle la palabra a Ana Siderstaff, me gustaría presentarla. Ella es, como mencioné, una de las codirectoras de AIDA. Tiene un doctorado en química en la Universidad de California, de Berkeley, y una licenciatura en ciencias de la Universidad de Yale. Ana reside en San Francisco, en California, y también colabora y coordina el programa de América Latina, el Programa Internacional de Earth Justice. Tiene una amplia experiencia en temas relacionados con impactos ambientales de minería y con otras actividades extractivas, así como en manejo de recursos marinos y en protección de lo que implica la protección de derechos humanos. Mientras tanto, Cristian Huaylinos, como mencioné, es abogado de APRODE. Dentro de sus funciones, trabaja en diversos casos ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así como otros instrumentos en Naciones Unidas. Y nuestro tercer panelista es Fernando Serrano, quien es profesor e investigador de la Universidad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, y es el investigador principal de los estudios de exposición a metales tóxicos y contaminantes ambientales en la ciudad de La Oroya. El doctor Serrano tiene una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en ciencias políticas y salud ambiental en la Universidad de Florida y un doctorado en análisis y en administración de
políticas públicas con enfoque en salud ambiental en la Universidad de San Luis. Así que les recuerdo de nuevo que cualquier pregunta, por favor, hacerla a través de la sección de preguntas que tienen en su lado derecho en cualquier momento y también les menciono que este webinar estará dentro de pocos días disponible en nuestras páginas de internet, así como las presentaciones. Así que con esto quisiera dar la palabra a la doctora Ana Siderstad. Gracias. Muy buenos días y bienvenidos todos. Voy a tomar un minutito aquí para ver cómo hago para presentar mi pantalla, que creo que no va a ser tan difícil. Pero a ver. Vamos a hacer. Ahora, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Hay alguien quien puede confirmar que se ve mi pantalla? Se ve perfectamente. Sí, Ana, adelante, gracias. Okay. Gracias, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, quiero empezar aclarando una cosa que por muchos años he estado trabajando el tema aire, particularmente en Perú, y solamente quiero que hablamos de, todos estemos hablando de la misma cosa. Hay una cosa que es la control de emisiones. Emisiones son contaminantes que vienen de distintas fuentes, como pueden ser los carros o los camiones, ciertas instalaciones industriales, plantas termoeléctricas, fundiciones, etc. Por los estados por mecanismos de control de emisiones. Ahora lo que estamos hablando en Perú es algo distinto de los controles sobre las fuentes. Lo que estamos hablando es puramente el estándar de calidad de aire. ¿Y qué quiere decir esto? Es el aire que todos respiramos. Y el Estado tiene el deber de regular la cantidad de contaminación que hay en el aire para poder proteger la salud de las personas en sus países. Básicamente el Estado decide si vamos a tener aire limpio para respirar, como lo tienen en Arequipa, o si van a permitir que la gente respire aire contaminado. Y es por eso que sí existen en Perú los estándares de calidad de aire. Son los estándares por medio de los cuales el gobierno peruano decide cuánta contaminación van a permitir para que los peruanos sean expuestos a ello. Entonces, en Lima, por ejemplo, Lima es en un informe de 2015, se vio que Lima es una de las ciudades que tiene el aire más contaminado en América Latina. Y que de hecho, de las 42 municipalidades en Lima, 71 ni cumplen con su rol de supervisar y fiscalizar la contaminación de aire. Bajo de estas condiciones y para proteger la salud pública, el gobierno actual peruano, sin embargo, está proponiendo cambiar los estándares de calidad de aire para volverlos menos estrictos. En la reforma que ellos han propuesto, regulan algunas nuevas sustancias que antes no estaban reguladas. En nuestros comentarios nosotros no nos enfoquemos en estos, porque la verdad es que el gobierno peruano dio tan poco tiempo para la revisión de estos estándares. Ellos anunciaron el cambio, los cambios propuestos justo el sábado antes de la Semana Santa. Y como ustedes seguramente saben, muchos de los peruanos toman vacaciones durante la Semana Santa. Entonces, muchas personas no estaban ni trabajando el primer semana durante los cuales ellos habían dado tiempo para comentar estos propuestos cambios. Entonces, lo que nosotros tuvimos tiempo para hacer era ver los cambios que están haciendo o proponiendo a los estándares que ya han existido. Y los ven aquí en rojo. Básicamente la propuesta es que van a cambiar, van a aumentar el estándar permitido del dióxido de azufre, que ahora está puesto en un nivel de 20
y lo van a permitir en un nivel de 250, que es más que 12 veces el estándar actual. También están permitiendo una contaminación doble por lo que se llama el material particulado fino o el PM2.5. Entonces, estas son las modificaciones que fueron el contenido de nuestros comentarios. Solamente para darles una breve introducción, ¿qué es el SO2 o el dióxido de azufre? Es una sustancia que viene en su mayoría de la quema de productos de combustibles fósiles. Viene de la quema de carbón, viene de la combustión y refinería de todos los productos de petróleo. También las fundiciones son una gran fuente del SO2. Las fuentes del material particulado fino, es 2.5, son los motores a diésel, chimeneas industriales, quemas agrícolas, y también la existencia de la dióxido de azufre causa la formación de el material particulado fino. Entonces, ¿cuáles son los impactos en la salud de estas dos sustancias? Básicamente es que causan efectos respiratorios en los seres humanos. También tienen muchos impactos ambientales, como es impacto sobre los cultivos y impactos sobre los edificios y las ruinas por el SO2. Pero básicamente tienen impactos en la salud respiratorio. Lo que es muy importante es la exposición en periodos de corto plazo a niveles agudos. Esto es lo que se sabe sin ninguna duda es muy mala para la salud. También hay bastante de indicaciones que hay impactos por la exposición crónica, pero en el caso del SO2, lo que sí importa es la exposición a picos de la contaminación. Mientras tanto, el material particulado fino es algo que ingresa en los pulmones y causa bastantes problemas. Y ni el gobierno peruano está argumentando que no hay impactos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto como los mayores problemas, dado el tiempo limitado para examinarlo en esta propuesta de una nueva ECA? La primera es que simplemente dado la gravedad de los impactos por el material particulado fino, no vemos ninguna justificación válida para doblar las concentraciones de esta sustancia en el aire o permitir doblar las concentraciones. Sin embargo, ellos lo están haciendo porque están creando un estándar por un material particulado de mayor tamaño que se llama el PM10. El tema es que desde mucho tiempo las naciones han sabido que el PM10 no es tan importante para proteger la salud. Entonces, agregar este estándar y aumentar el estándar para PM2.5 simplemente va a permitir mayores impactos a la salud de los peruanos. En el caso de la SO2, nosotros de nuevo no vemos ninguna excusa para aumentar tanto el estándar de lo que está permitido en el aire. La gran mayoría de las ciudades en Perú ya cumplen con el estándar mucho más estricto. Entonces, ¿por qué aumentarlo? La otra cosa es que la propuesta de ninguna manera toma en cuenta el peligro de las concentraciones altas en el corto plazo. Esto es algo que lo han considerado en otros países, donde en muchos países han creado estándares que son no solamente promedios para 24 horas, pero que también son estándares para promedios de 1 o quizás 3 horas. Aquí tenemos datos que vienen del propio Ministerio de Medio Ambiente de Perú, que muestra que en
un número de ciudades, esto fue en 2013-2014, y hay que recordar que el complejo metalúrgico en La Oroya no estaba operando en su capacidad completa, pero en estos años la gran mayoría de los ciudadanos en Perú sí estaban cumpliendo la ECA que existe. Esto también viene del Ministerio de Ambiente de Perú y esos datos del Ministerio vienen del julio del 2016. Hablan de estándares que en otros países que se conoce, el gobierno sabe que en otros países están aplicando un estándar de 1 hora para poder proteger adecuadamente la salud pública. Y aquí tienen un gráfico con datos puramente inventados, menos de lo que son los promedios de los estándares en otros países que ven aquí. Es solamente para darles un ejemplo de qué pasaría en el caso de que se cambia el promedio diario del SO2 a un nivel de 250. En una ciudad como Lima hay generalmente 2 picos de contaminación que vienen por el razón del tráfico. Son en la mañana y en la tarde, entonces hay 2 picos. Si estábamos viendo un ejemplo de una instalación industrial, habría un pico grande en la mitad del día porque el complejo estaría trabajando durante el día, pero no durante la noche en muchos casos. Pero tomamos el ejemplo de una ciudad con tráfico. Si el promedio permitido diario es de 20, con un par de picos resultando del tráfico, uno ve que no es posible tener picos que son gravísimos, porque en total no hay tanta contaminación permitida durante el día que se puede distribuir entre picos y bajas. Sin embargo, si ellos cambian para que el promedio sea de 2050, hay mucho más contaminación total permitido durante el día, lo cual implica que puede haber picos sin que haya una violación del estándar que son bastante peligrosos para la salud. Aquí ven, también son datos del ministerio, los estándares en algunos otros países. Y pueden ver que el estándar aquí al final es para Perú y era en 80 diario y ahora está en 20 en diario. Y el gobierno lo está proponiendo a cambiarlo para el nivel de 250, que es lo que tienen en Chile o en Australia o tienen algo en Canadá que está parecida. La diferencia es que en estos países también cuentan con un estándar aplicable por 1 hora o corto plazo en promedio que previene que pueda haber picos del corto plazo. Creo que no, me faltó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está haciendo el gobierno peruano este cambio? ¿Por qué lo están promoviendo? Si ya lo cumplen en muchos lugares y si no va a proteger la salud. El gobierno peruano lo ha dicho que es porque quieren vender el complejo metalúrgico de La Oroya. Nosotros consideramos que es mala idea cambiar un estándar que afecta a todos los ciudadanos en Perú simplemente para poder en una ciudad vender un complejo metalúrgico que además es viejísimo. Este complejo fue construido en el 1922. Se pregunta, ¿esto es una tecnología que es apto y bueno para operar en el año 2017? Les hago la comparación que lo que ha pasado con unos carros. Tienen un carro del 1922 y de 2017. No son para nada comparables. Nosotros quisiéramos que en Perú toma
el Perú toma decisiones para proteger la salud de todos sus ciudadanos en todo el país y que eviten usar tecnología viejísima en una ciudad que ha tenido graves problemas de salud. ¿Para qué? Para que pueda haber aire limpio no solo en La Oroya, pero en todo el país. Entonces, esto fue para mi presentación y vamos a tener preguntas después. Muchas gracias, Ana, por tu presentación que nos ayuda a clarificar muchísimo. Quisiera resaltar algunos puntos muy específicos de lo que Ana mencionaba respecto de la propuesta del Ministerio de los ECAS que se reflejaron en los comentarios. Tienen que ver con una de las críticas que hicimos, que hizo AIDA, hicimos en AIDA y aprobé las observaciones, y es respecto del proceso para hacer estos comentarios, dado que si bien se cumple lo ordenado en la ley, que dice que cualquier persona tiene 10 días para hacer estos comentarios a este tipo de leyes. Fueron 10 días que comenzaron a contar el sábado, que comenzó Semana Santa, y que además, pues es muy poco tiempo, ¿no? Para poder hacer el análisis adecuado con esta información técnica y científica, como lo oímos de Ana. Lo otro también tiene que ver con que mucha de la información científica que el gobierno menciona dentro de los exposición de motivos para hacer este cambio no fue puesta a la disposición del público para revisarla durante este tiempo. Y también ahí, ¿no? También nos hicieron falta esta información. Y respecto de por qué el riesgo de bajarlo, quería resaltar simplemente el punto que mencionaba Ana, que no es lo mismo tener estándares de calidad del aire para dióxido de azufre en 24 horas sin que se tenga para, que son 24 horas, es un día, como todos sabemos, sin que se tengan para controlar los picos, que en otros países pueden ser de 3 horas o de 1 hora. Y esto es un punto fundamental dentro del establecimiento de los ECAS. Entonces, con esto, de nuevo, muchas gracias, Ana, y quisiera dar la palabra a Cristian Weilin. Tienes 10 minutos. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas todos y todos. Bueno, en principio compartir precisamente con lo que ha comentado tanto Ana como Astrid con respecto a la problemática ambiental que se vive en Loroya, con respecto a la civilización de los estándares por parte del gobierno del Estado peruano. Yo creo que en principio sería interesante poder tener un panorama general de cómo viene, digamos, evolucionando la normativa peruana con respecto a los estándares de calidad ambiental en La Oroya. Bueno, en principio podría mencionar que en el año 2009 el ECA, en específico para el dióxido de azufre, a nivel nacional era de 80 microgramos por metro cúbico. No obstante, en el año 2013 se dispuso un valor mucho más exigente, de acuerdo también a las recomendaciones de la OMS, a un valor de 20 microgramos por metro cúbico, que debería regir desde el 2014. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente emite también una resolución ministerial que establece una excepción para las cuencas atmosféricas de Hilo, Arequipa y Loroya, para que el ECA ya no sea de 20, sino pase a ser 80, como una medida excepcional, ¿no? Y este actualmente es el ECA que rige en Loroya. Sin embargo, el Estado, como bien mencionó el anterior ponente, lo que busca ahora es flexibilizar los ECAs. Pero antes lo que hizo es establecer el IGAC. El IGAC es un instrumento de gestión ambiental correctivo que da la posibilidad de que aquellas unidades mineras que tenían instrumentos ambientales caducos, antiguos,
¿no? Debían adecuarse a los nuevos estándares fijados pues, por el Ministerio de Ambiente. En mayo de 2015, DOERRAM Perú presentó su proyecto, su instrumento de gestión ambiental correctivo, solicitando pues que se establezca un plazo para que ellos puedan adecuar el funcionamiento total del complejo metalúrgico de Loroya y finalmente cumplir con el ECA de 80. El IGAP fue aprobado y fue aprobado de una manera bastante preocupante. ¿Por qué? Porque establece que se inicia con 365 microgramos por metro cúbico y en un lapso de 14 años, hasta el 2030, recién cumplir con la medida excepcional de 80, ni siquiera el de 20, sino de 80 microgramos por metro cúbico. Eso implica pues una, bueno, por un lado, una exposición bastante preocupante y muy fuerte a toda la población de Loroya. Recordemos que el complejo metalúrgico de Loroya está ubicado prácticamente al frente de Loroya Antigua, al frente de esa parte de la provincia que se llama Loroya Antigua. Es cruzando el río Mantaro, estamos hablando de no más de 500 metros. Entonces las emisiones que salen del complejo metalúrgico de Loroya tienen un impacto directo en la salud y el ambiente de la población en la zona. Pero viene a analizar que este IGAC se trata de una norma de carácter particular. Y es algo que hay que tener bastante en claro. Porque el ECA para Loroya, para la zona es 80, pero el IGAC permite a complejo metalúrgico que empiece con 365 y en 14 años llega a 80. Pero el ECA sigue siendo 80. Entonces lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente, ahora último, es sacar pues un proyecto en el cual establece que el ECA ya no va a ser 80, sino que va a ser 250. Yo recuerdo en una conversación que tuve con un periodista, me decía, pero en principio parecería tal vez algo positivo, o sea, el IGAC decía 365 y ahora dicen que el ECA es 250, entonces en principio estaríamos hablando de una reducción, y no, o sea, evidentemente no se trata de eso, sino lo que implica es que el IGAC sigue vigente y al aplicarse el mismo, ya no tendría que exigirse que cumpla la meta de llegar a 80, sino solo a 250. Y con ello ya es la flexibilización ya es de manera permanente. Ya la empresa no tendría que cumplir los 80 microgramos por metro cúbico, sino estaría, digamos, facilitándole el trabajo, digamos, al complejo metalúrgico para que las exigencias y la tecnología ya no sea tan, digamos, fuerte para que pueda cumplir con lo que establece pues, las normas internacionales. Esto, aunado a los efectos que tiene los metales pesados en la salud de las personas, implica un peligro inminente para toda la población. Lo peor y anecdótico es que el Centro de Salud de Loroya es un centro que no cuenta con los médicos especializados ni con las instalaciones adecuadas para poder paliar las eventuales y ya afectaciones que viene teniendo la población. Entonces, por un lado tenemos una norma que flexibiliza los estándares de calidad ambiental, que aumenta de 80 a 250, aparte hay una norma particular que da el permiso al complejo que sea 365, y por otro lado no hay una adecuada, digamos, atención en salud de la población. ¿Qué implica esto en lo que respecta a la vulneración de los derechos de la persona? Bueno, en principio dentro de las normas internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 2 que cada uno de los estados partes en este pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia de la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, para el máximo de los recursos que se dispongan para lograr progresivamente
por todos los medios apropiados la adopción de medidas legislativas para la efectividad de los derechos reconocidos. Aquí lo que está pasando es vulnerar el principio de progresividad. En vez de, digamos, adecuar de manera, digamos, permanente, constante, una protección adecuada a la población del Oroya, en realidad está haciendo todo lo contrario. Incluso se vulnera también el principio de precaución. El principio de precaución nos exige que en un caso de amenaza para el medio ambiente o la salud, y en una situación de incertidumbre científica, incluso en una situación de incertidumbre científica, aquí ya no hay ninguna incertidumbre, o sea, los hechos son bastante claros. La afectación de los metales pesados en el Oroya tiene directa relevancia dentro de la salud y el ambiente. Pero aún así, lo que exige el principio de precaución es que se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño. Ahora, ese principio de precaución representa una herramienta, digamos, valiosa para un paradigma de políticas públicas en cuanto a los desafíos de proteger la salud y el medio ambiente en el mundo. Y llama bastante la atención que las disposiciones legales que están saliendo por parte del Estado estén contradiciendo toda norma internacional y toda estándar internacional que precisamente está para proteger la salud y el medio ambiente. Además está recordar que el caso del Oroya es parte, ya hay medidas cautelares y un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales precisamente las medidas cautelares piden de manera muy taxativa proteger la salud y el medio ambiente de las personas. La aprobación de estas normas implica, lamentablemente, no solo un retroceso en la normativa ambiental en el Perú, sino y sobre todo una afectación a la salud de las personas a mediano y largo plazo. Tanto así que precisamente las personas más afectadas por la emisión y la exposición a los metales pesados son las mujeres gestantes y los niños. Entre los metales por los cuales son mayormente afectados, y ya se han hecho los dosajes respectivos, está plomo, cadmio y arsénico. Y es bastante lamentable que no se tenga un plan para contrarrestar la contaminación e incluso los pasivos de la contaminación que se dieron hace años. Es decir, en la eventualidad en que el complejo metalúrgico, digamos, ya haya podido adecuarse a los estándares de calidad ambiental, hay un pasivo ambiental por la contaminación que se dio hace años, y eso implica también un plan para poder contrarrestar ese pasivo ambiental. Pero lejos de tomar esas medidas precisamente para proteger a la población, se están tomando medidas que son de preocupación y, como digo, una afectación directa a la salud y el medio ambiente. Bueno, básicamente eso sería todo. En todo caso, ya cualquier duda o consulta estaríamos dispuestos a resolverlo luego. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por tu presentación. Y con respecto de esto, hay varios puntos que quisiéramos resaltar y que es importante tener en cuenta. Como mencionaba Cristian, este cambio dentro de los ECA específicamente para la calidad del aire tendría un impacto importante para personas que están en sitios que tienen niveles de contaminación más altos, como es el caso de la Oroya. Y aquí también queríamos resaltar que es la Oroya y a nivel de todo el país. Como sabemos, los ECA se aplican a nivel nacional, como incluso mencionaba Ana y recordarán, Lima desafortunadamente es una de las ciudades más contaminadas en América Latina. Hay otros sitios como Hilo y otras ciudades y poblaciones en Perú, con lo cual obviamente no solo las personas de estas ciudades, pero sobre todo hay un tema muy importante de un impacto en la salud. Y respecto de esto, tal vez quisiera tal vez recordar y para también tener en cuenta lo que mencionaba Ana, que dado a los impactos que
que existen y que están comprobados respecto de los contaminantes a la salud y al ambiente de las personas. Y ahí quería mencionar o recordar para quienes no han tenido la oportunidad de leer la exposición de motivos, que el gobierno nacional argumenta que una de las razones por las cuales se podrían disminuir los estándares de calidad del aire es que para contaminantes como el dióxido de azufre no hay estudios que argumentan este impacto. Sin embargo, y lo podrán ver en los comentarios presentados, hay extensa información científica que el doctor Fernando también nos podría compartir respecto del impacto que muchos de estos contaminantes, incluyendo material particulado y SO2, dióxido de azufre, tienen en la salud humana. Y por ello, consideramos que si se aprueban los ECAs de la manera como están, disminuyendo los estándares, habría un aumento del riesgo tanto en salud como en el ambiente para las personas en general en Perú, y por ello esto implicaría una eventual violación de tratados internacionales que Perú ha ratificado, como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Constitución misma de Perú y sus normas, como la Ley General de Salud. Consideramos que si se aprueban estos ECAs, es regresivo, como mencionaba Cristian, puesto que ante un estándar que ya existía, en este sentido, el gobierno del Perú iría hacia atrás, e incluso reconociendo que no hay la capacidad adecuada para controlar algunas actividades, en lugar de determinar qué tipo de medidas podrían ir hacia adelante progresivamente para mejorar el control, van hacia atrás. Y esto nos parece bastante dañino y desconociendo la obligación del Estado para proteger el ambiente y la salud humana. Tal vez mencionar también, porque es uno de los temas que ha sido muy mencionado dentro del debate público de los cambios de los ECA de aire, este tema que también mencionaron antes de la necesidad de bajar los ECAs para atraer inversión extranjera. Al respecto, también tener en cuenta y recordar que, como mencionaron nuestros panelistas, que existen en otros países ECA similares y que por otro lado hay tratados de libre comercio que ya ha firmado Perú, como el que firmó con la Unión Europea y el que tiene firmado con Estados Unidos, que específicamente establecen que las medidas que cualquier Estado haga para reducir estándares de calidad ambiental o de protección ambiental con el fin de atraer inversión extranjera, violan los tratados, estos tratados que mencioné de libre comercio. Por ende, además de los acuerdos de derechos humanos y de las convenciones de derechos humanos, si es que se aprueban estos ECAs, que esperamos que no, sí estaría Perú eventualmente violando también otros tratados internacionales. Y con ello quisiera dar la palabra al doctor Fernando Serrano. Bienvenido, Fernando, es un gusto tenerte en este seminario y muchas gracias a ti y a los demás panelistas por tu tiempo, y agradecerle también a las más de 70 personas que están conectadas, escuchando y participando en este seminario. Les recuerdo también que nos formulen sus preguntas en el chat que tienen para las preguntas hacia abajo a la derecha, y que allí entonces posteriormente a la presentación del doctor Serrano los panelistas podrán abordar y resolver sus preguntas. Muchas gracias y somos todo oídos, Fernando. Gracias, Astrid. Buenos días a ti, a los compañeros panelistas y a todos los que están escuchando, participando de este webinar. Les hago llegar mis saludos desde la Universidad de San Luis, Universidad Jesuita aquí en Missouri, en Estados Unidos, desde el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Ambiental, donde yo ejerzo mi cátedra y hago investigación. Como tú mencionaste, me siento directamente involucrado con esta temática, pues los últimos 10 años he participado en estudios de exposición humana a contaminantes tóxicos como el plomo, el cadmio, el arsénico, que provienen de las actividades extractivas de la minería y de la refinación, la refinería, y también de estudios de impacto ambiental, en este caso estudios de SO2 en aire y
material particulado en aire en La Oroya, en el Valle del Mantaro. Entonces, lo que quiero indicar en esta, como yo veo esta nueva propuesta de ECAS para aire, quiero empezar diciendo que coincido con lo que indica Ana, con lo que ha indicado Aida y Cristian también sobre las falencias que tiene esta propuesta. Son falencias en su proceso de consulta, como se indicó, 10 días para hacer una consulta de este tipo es realmente insignificante e inadecuado. También manifestar la preocupación por las serias limitaciones de la evidencia científica. La propuesta, como ha sido publicada, hace alusión a asistencia técnica, revisión de papers, de publicaciones en Estados Unidos, pero esas publicaciones no han sido hechas públicas. Yo no las he podido revisar para validar su contenido y cómo han sido interpretadas. Y la asistencia técnica que se aduce, me parece a mí que es más bien para dar legitimidad más que realmente asistencia técnica, en este caso de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces me voy a enfocar básicamente en la evidencia técnica que se ha propuesto y que se ha indicado como insuficiente, y por qué me parece que eso es realmente incorrecto. Por ejemplo, en la eliminación del estándar que se tenía para Perú para 24 horas, se indica que no existe evidencia concluyente, que no existe evidencia sólida. Este rato acabo de obtener del sitio web de la EPA de Estados Unidos el estudio de apoyo, el estudio técnico de apoyo a su revisión de los ECAS de Estados Unidos para CO2. Es un documento, lo tengo en mi pantalla aquí, de 896 páginas. Es un estudio de riesgo y de evaluación de riesgo de exposición al SO2 para dar apoyo a la revisión que se hizo en el 2009 y que se implementó en el 2010, en la cual se cambió el ECA de Estados Unidos para SO2 a un ECA de 1 hora de 75 partes por billón, equivalentes a 196 microgramos por metro cúbico. Es decir, se disminuyó el de 24 horas y se puso el de 1 hora. Y esto para indicar dos cosas. Uno, para indicar que existe, esta revisión científica fue completa. Como digo, es un documento de 896 páginas que se discutió por más de 2 años con los científicos de la EPA y los científicos de universidades que trabajan con la EPA, y además fue parte de un proceso de consulta pública que manda la ley en Estados Unidos, que no es de 10 días, sino de varios meses y de varias consultas públicas. Es decir, para llegar a esta revisión hay una sólida evidencia científica, y este estudio, esta evaluación de los estudios existentes sobre CO2 se enfoca sobre todo en la exposición aguda, es decir, de los picos de CO2 que existen. Y esto es mi preocupación más importante, porque en este cambio que hace la EPA en el 2010, en vez del estándar de 24 horas, insiste ahora y legisla y exige un indicador o un estándar de 1 hora. De 1 hora, porque en base a los estudios de la evidencia que existe, se reconoce el riesgo de los picos de exposición a la salud humana. Es decir, lo que indica el documento del MINAM de que no existe evidencia sobre
exposición aguda de 5, de 10 minutos, de 1 hora. Eso no es correcto. El documento que estoy viendo de la EPA, que fue su base para su nuevo estándar, contradice eso. Entonces, esa es la preocupación principal en esta eliminación del estándar del ECA que existía de 20 por este nuevo ECA que se ha propuesto. Y mi preocupación se basa, y está en mi documento, sobre el monitoreo de SO2 que el proyecto Mantaro Revive, desde el cual yo soy el principal investigador, hemos hecho en La Oroya y en el Valle del Mantaro. En la tabla que yo he puesto en mi documento, que está en el apéndice B, que lo estoy mirando, en ese gráfico, es el primer gráfico, no sé si quizás Víctor lo puede bajar para que puedan verlo ustedes. Es el gráfico 1 del apéndice B. Ahí se pueden ver los picos de los niveles de dióxido de azufre, de CO2, ahí está el gráfico 1, que nosotros en el proyecto Mantaro Revive hemos monitoreado en La Oroya en el año 2007 hasta el 2008, hasta cuando se paró el complejo de La Oroya y después de que en parte volvió a comenzar en el 2011, 2012. Entonces, como se puede ver en ese gráfico, los picos que están en rojo ahí nos exceden los niveles de 20 del ECA de Perú y de la OMS y también de 80, exceden por más de 10 veces. Son picos que llegan a 1000 y a veces hasta 2000 microgramos por metro cúbico. Es decir, esto para ilustrar de esta manera gráfica el sumamente grave exposición de SO2 que tiene la población de La Oroya. No son picos solo de 20 o de 50, son picos de 500, de 1000 y hasta que llegan hasta más de 2000. Entonces, esta preocupación existe porque, como lo indicaba Ana y nosotros también lo vimos en La Oroya, particularmente en las horas de la mañana y en las horas de la tarde, combinado con el tráfico, las concentraciones de SO2 suben a estos picos que son tan preocupantes para la salud de la población. No solo en La Oroya, sino también en todo el Valle del Mantaro, la zona que cubre gran parte de la provincia del departamento de Junín. Entonces, hablamos de exposición al SO2 a niveles peligrosos de alto riesgo, no solo a los 33,000 personas que viven en La Oroya, sino a las 700,000 personas que viven en el Valle del Mantaro, que tienen que respirar este aire con estos niveles de contaminación, y que también, pues, por supuesto, tiene un impacto en la calidad del ambiente. Entonces, aquí viene nuestra preocupación principal respecto a esta nueva propuesta. Cuando no se consideran estos picos, se indica que no existe evidencia sobre los riesgos de salud, lo cual no es correcto, y se ha propuesto un nuevo ECA que realmente no es un ECA que protege la salud. Por definición, los ECAs, tanto en Estados Unidos y como lo dice también la legislación peruana, y lo dice en su primera página el decreto supremo del MINAM, la definición de un ECA es el de establecer un nivel de concentración o de una sustancia o elemento que no represente riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Este es el mismo criterio de la EPA, en Estados Unidos, que es el criterio primario de protección de la salud humana.
Entonces, ahí está la preocupación principal porque la evidencia que tenemos particularmente de Loroya es tan preocupante. Entonces, estos nuevos ECAs que se han propuesto especialmente para SO2 desconocen esta realidad de riesgo tan serio del SO2 y también de los otros contaminantes. Y en este sentido, y porque no existe al menos de parte de ellos, porque no es correcto decir que no hay evidencia científica, no desde la perspectiva de protección de la salud ambiental, no me parece a mí, no debo decir, no es una buena idea, simplemente no es aceptable. No es aceptable desde un punto de vista de salud humana y de protección de poblaciones y de calidad ambiental, no es aceptable los nuevos ECAs, especialmente el de CO2 que se ha propuesto en esta legislación. Para finalizar, quisiera indicar también que la justificación que el decreto supremo incluye en esta revisión de los ECAs para aire para Perú es de que no hay medios técnicos ni sistemas de monitoreos en el Perú que puedan dar cuenta y monitorear el CO2 en tiempo real para poder establecer picos por hora y promedios por cada 8 horas o 24 horas. Esa es una de las justificaciones y la otra es que no existen servicios de salud, como en el caso de Loroya, que puedan dar asistencia de salud y asistencia médica a los que están expuestos. Eso se ha expuesto como justificación, pero realmente no es una justificación para los ECAs que están propuestos. Al contrario, más bien el desafío, y ese es el rol de los ECAs, es proteger a la salud de la población. Por eso los ECAs han ido disminuyendo y en el caso de los Estados Unidos de 24 horas fue a 1 hora como medida, como estándar, justamente para asegurar que ninguna población, y especialmente las poblaciones más vulnerables, Cristian ya los mencionó, mujeres embarazadas, niños de hasta los 6 años, jóvenes, etcétera, poblaciones en riesgo no estén expuestas a niveles que pueden causar enfermedad. Entonces, yo brevemente con eso quería no solo decir que coincido con las disposiciones de Ana y de Cristian y lo que ha indicado Aida, ¿no? Que me sumo a esas preocupaciones y desde la perspectiva de la evidencia científica que existe ya y de la obligación que tienen los estados, los ministerios de salud de proteger a la salud de la población, estos nuevos ECAs propuestos no me parecen aceptables. Fernando, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y por sus constantes preguntas. Así que quiero empezar con, bueno, aunque la tenemos en la lista de preguntas, quisiera empezar por formular algunas para que por favor Ana, Cristian, Fernando nos las vayan avanzando con las respuestas. Hay algunos comentarios, entonces también para mencionarlos. Nos mencionaban, por ejemplo, que el IGAC apuntaba 89 microgramos por metro cúbico versus 80. No sé si alguno de los panelistas quisiera mencionar algo al respecto. Y lo otro es que respecto de la incertidumbre, me imagino que es del comentario que hice dentro de la exposición de motivos, nos comentan que dicha incertidumbre está relacionada con el sustento de la OMS respecto de los posibles impactos que existan en la salud de SO2, imagino.
¿no? Y que es importante señalarlo para enfocar bien los argumentos. Muchas gracias por esta puntualización. Yo creo que al respecto es importante simplemente mencionar que si bien la OMS, hay muchos estudios también que tiene la OMS, pero que también es importante que los gobiernos tengan en cuenta la OMS como referencia, así como otras de la posible información que exista. Tenemos entendido, porque se menciona también en la exposición de motivos, que el gobierno de Perú ha recibido asistencia técnica incluso de autoridades de Estados Unidos como el CDC, la EPA o también autoridades en Francia, Canadá, y desafortunadamente dicha información no está disponible al público, que sería como obviamente muy útil. Respecto a las preguntas, quisiera mencionarles tal vez a Ana y a Fernando. Nos preguntan qué relación habría con los cambios de los ECAs y los compromisos que ha adquirido Perú respecto a la reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Sí, necesitan que se las repita. Bueno, yo sí puedo responder un poco a esto, en el sentido de que cuando estamos hablando del material particulado fino, una componente, yo no sé si usan esta palabra en Perú, pero el hollín, que es básicamente el humo muy oscuro que uno ve saliendo de algunos carros y camiones muy viejas. Este tipo de material particulado es lo que se llama una agente de cambio climático de corta vida, ¿no? Las partículas son también contaminantes climáticas y son muy importantes. Contribuyen muchísimo a lo que es la alimentación global. La buena cosa de estos contaminantes climáticos es que, como dice su nombre, es que son de corta vida, ¿no? Esto implica que no se quedan en la atmósfera por tanto tiempo como hace el CO2. Entonces, una cosa que los estados, las naciones están haciendo y diciendo es que en este momento, dado la situación del cambio climático, nos tenemos también como naciones a enfocarnos en la reducción de lo que son los contaminantes de corta vida. ¿Por qué? Porque nos compra tiempo para reducir el mayor problema al cual todavía no tenemos ninguna solución técnica científica viable, que es la del SO2, ¿no? Entonces, el combatir el hollín, el particulado, al material particulado, es un componente enormemente importante de lo que es combatir el cambio climático. Entonces, en esta coyuntura, lo peor que podríamos estar haciendo es permitir un aumento en las concentraciones, lo cual también tiene una relación obviamente con las emisiones de estas sustancias. Gracias, Ana. Nos preguntan también si en los estudios que se han realizado se han encontrado evidencia respecto de los efectos de carbono negro en la salud de las personas en La Oroya. Tal vez Fernando o Ana. Sí, yo podría responder. El monitoreo de contaminantes de aire que nosotros hemos hecho no incluyó al carbono negro. Nosotros nos enfocamos en el ozono, en el dióxido de nitrógeno, el NO2 y en el dióxido de azufre, porque son los contaminantes de más presencia en La Oroya y son componentes de las emisiones del complejo metalúrgico. Y por esa razón nos enfocamos en estos tres contaminantes: ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. No hemos hecho carbono negro, pero sí coincido con la
digamos, me parece importante la pregunta porque también el carbono negro, el CO2, es un importante contribuyente al calentamiento global y también, por supuesto, tiene impacto en la salud, pero no tenemos nosotros datos sobre el CO2. Sobre el carbono negro. Gracias, Sí, gracias. solamente para agregar que no habría que esperar que habría menor impactos del carbono negro o lo que es el material particulado en la Oroya que en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, obviamente los estudios que aplican al impacto del material particulado aplica también en la Oroya. No es como si los oroyeños son distintos. Hay una diferencia en el sentido de que la naturaleza del material particulado en la Oroya es que también tiene metales pesados, como estaba mencionando Fernando, ¿no? Y entonces hay material de metales pesados que está respirado, ingerido por las personas en la Oroya. Entonces, lo que sí se ha hecho un poco es monitorear, por ejemplo, las sustancias de estos metales pesados individualmente en la Oroya. Ha habido monitoreo de la presencia de plomo, por ejemplo, y nosotros tenemos datos de un grupo de personas sobre cómo esta presencia del metal de plomo está relacionado a la presencia del metal en los cuerpos de estos seres humanos, ¿no? Entonces, no sé si esto responde también a la pregunta. Yo creo que la complementa. Muchas gracias, Ana. Fernando, ¿querías decir algo? Sí, podría, además de lo que indica Ana, que es muy correcto, el proyecto Montado Revive también hizo análisis de material particulado PM10 y PM2.5. Y en ese material particulado nos interesó sobre todo el plomo, el cadmio, el arsénico y otra serie de metales también que son producto de la refinación y por supuesto, del complejo metalúrgico. Entonces, como indica Ana, efectivamente encontramos niveles de plomo en el material particulado. Es decir, se confirmó lo que ya sabíamos, que esas emisiones con plomo y con metales tóxicos son parte del material particulado y más preocupante sobre todo del material particulado, el PM2.5, estas partículas tan pequeñas que llegan hasta las partes más profundas del pulmón y pasan directamente a la sangre. Las mediciones de plomo en sangre que se han hecho en la Oroya en el año 2005, cuando nosotros hicimos el primer estudio, revelaron que el 99% de la población de niños y el 98% de entre 15, de 6 y 12 años tenían niveles elevados de plomo en sangre. Se deben en gran parte al plomo que existe en el aire, debido a que la respiración es el método más eficaz de exposición, es decir, la respiración de material particulado con plomo, arsénico y cadmio entra directamente a la sangre y pues causa los efectos negativos que ya hemos indicado. Entonces, hay una seria preocupación igualmente con el material particulado y existe evidencia de que esto es así, particularmente en Oroya y en el Valle del Mantaro, como lo indica Ana. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Sí? Hola. Sí, bueno, para complementar lo que afirmaron tanto Ana como Fernando, en cualquier caso, o sea, no se puede ocultarle el impacto que ha tenido tanto en el medio ambiente como en la salud pública la exposición a los metales pesados. Es más, el propio Ministerio de Salud, en convenio con Derram Perú, realizaron 3 censos hemáticos entre el 2004 y el 2006, si no me equivoco.
Y los resultados es que más del 90% de los niños examinados, incluso en las localidades aledañas a la planta, al complejo metalúrgico, tienen concentraciones de plomo que llegan a triplicar los 10 microgramos por decilitro que exige la OMS, ¿no? Dentro de las afectaciones de plomo está, bueno, afecta el funcionamiento de las neuronas, el daño respiratorio y afecta pues directamente a los niños, incluso antes de nacer. En estos mismos censos, más de la mitad de las mujeres gestantes que fueron evaluadas concentraban en su organismo mucho más plomo de lo tolerable. Entonces, es una situación completamente evidenciada que tanto el Estado como la empresa, como decía, al realizar estos censos temáticos, ha podido comprobar en la población. Gracias, Cristian. Esta conversación también me recuerda que una de las obligaciones que existen en Perú en la Ley General de Salud es que en diferentes ciudades, incluyendo Lima, Hilo, La Oroya, etcétera, existe una obligación de tener estudios epidemiológicos y planes de vigilancia epidemiológica constantes, además del control y el monitoreo constante de la calidad del aire que existan. Y esto es algo que incluso el Tribunal Constitucional le recordó al gobierno de Perú en el 2006 respecto con ocasión de una demanda que se presentó y que todavía su cumplimiento está pendiente. Y este punto es muy importante porque tiene que ver con la falta de información concreta que a veces existe respecto de, por ejemplo, la específica comprobación de los impactos en la salud en X o Y población por diferentes contaminantes. Y un tema respecto de ello que es muy importante tener en cuenta es que la evidencia científica que todos los gobiernos, incluyendo el de Perú, deberían tener en cuenta no es solamente respecto de una ciudad u otra o respecto a la información que cada país tenga, sino también es súper importante poderse alimentar de la información científica y de las lecciones aprendidas que pudieran haber en otros países. Y en ese sentido, por ello es bastante importante y necesario que el gobierno de Perú tenga en cuenta tanto la información que existe para La Oroya, Lima, Hilo, La Huaca, etcétera, como, digamos, la región de Piura, como la que pueda haber en otras regiones. Y con ello quería mencionar, porque tenemos varias preguntas que nos encantaría poderlas agotar todas. Yo creo que por tiempo lo vamos a poder hacer. Alguien nos comenta que en Piura tienen un gran problema con la quema de rastrojo de la caña de azúcar, que emite grandes cantidades de partículas del ambiente, por lo cual consideran que este nuevo ECA le daría carta libre para seguir con esta quema y por ende también afectando la población de La Huaca y sus alrededores. Y esto comentario, que creo que es más comentario que pregunta, nos recuerda justamente que los cambios de los ECA no solo tienen que ver con una ciudad, sino a nivel nacional, con diferentes problemáticas particulares que existen. Nos preguntan también respecto de cuáles son los impactos en el ambiente y en nuestras vidas, efectivamente alterando los ECAs, aunque ya se han mencionado, si nos pudieran ayudar a puntualizar esta información y si existen estudios para el caso de contaminación en Hilo por Southern Perú, porque quisieran hacer una revisión al respecto. Quería mencionar estas dos, si nos pueden ayudar a responderlas. Tenemos bastantes otras, pero para que podamos también avanzar. Gracias. Bueno, sobre la fundición de hilo o sobre la contaminación en hilo, yo personalmente nunca lo he visto, pero yo imaginaría que en hilo, porque hay un complejo metalúrgico, que también habría un requisito para que esta compañía monitorea y informa a las autoridades sobre la calidad del aire. Nosotros no hemos trabajado el caso hilo directamente, pero sería un vacío importantísimo si el gobierno peruano no estaba monitoreando esto. Entonces, una cosa que uno debería poder hacer es hacer una petición de información yo creo, el Ministerio de Energía y Minas para obtener estos datos para saber sobre cómo es la contaminación en hilo. Y disculpa, Sastri, pero olvidé la primera parte de la pregunta.
los impactos en la vida diaria de las personas, ¿cierto? Sí, sí, ¿qué impactos podrían tener estos ECAs? Sí, entonces bueno, hay muchísimos impactos que puedan tener las ECAs, pero yo diría que para las personas en promedio tiene que ver con impactos en el salud respiratorio, ataques de tos, problemas de mucosidad, si uno tiene problemas de asma, si uno está una persona que está susceptible a bronquitis, a tener resfríos que duran muy largo. Este tipo de contaminación definitivamente aumenta estos problemas, ¿no? Entonces, y particularmente el PM2.5 es una irritante respiratorio para todos, ¿no? Entonces, es la salud de ustedes. Gracias. Preguntan para Ana y Fernando, bueno, para Fernando, el doctor Serrano antes, ¿cuán discutibles son los valores de la OMS como lo hace la exposición de motivos? Los valores que propone la OMS. Sí, no he visto, debido al poco tiempo que se nos ha dado para esto, no solo a nosotros, sino a la población en Perú y a la ciudadanía, no he podido ver los estudios de la OMS, pero sí puedo decir lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud tiene también un proceso muy riguroso para determinar estándares. Si bien es cierto, estos estándares, digamos, la OMS no tiene autoridad para, digamos, ejecutar e implementar estos estándares porque ese es el rol de los países y de los estados. Sin embargo, la OMS sí tiene el rol de proponer estándares técnicos como estándares de referencia, y eso es lo que hace la OMS generalmente. Y para hacer eso, convoca a una serie de científicos especializados en estos temas y con formación en salud pública. Entonces, si este proceso, y mediante este proceso se llegó a establecer un estándar de 20 microgramos por metro cúbico para CO2, eso me indica a mí que se llegó a esto después de un proceso de discusión y evaluación de evidencia científica y también de su aplicabilidad. Entonces, cierto es que todo estudio científico tiene un margen de incertidumbre científica. Sin embargo, el ECA está justamente para eso, para tomar digamos, poner en la ley la decisión de que en virtud de la incertidumbre científica que existe, se toma la decisión de proteger a la salud de la población, a pesar de ese margen de incertidumbre que existe. Porque la protección de la salud está por encima, ese es el principio, está por encima de otras consideraciones, ¿no? Otras consideraciones que pueden ser económicas y de otro tipo. Esa es la definición de ECA y esa es la definición del proceso de balancear una serie de criterios con el criterio más importante que es de protección de la salud. Y eso es ya el principio de precaución que también está contemplado en la legislación peruana. Gracias. Solo quería mencionar que hay varias preguntas, entonces me gustaría como formularlas varias para que pudiéramos abordar lo que las personas quisieran aclarar. Mencionan también, y las voy a leer varias para que puedan tal vez agruparlas y poderlas responder.
para Cristian, respecto de qué implicancias podrían tener los nuevos ECA en relación con la demanda presentada por Doerbrand con el cambio de normativa. Nos preguntan también que cómo debería participar el Ministerio de Salud en el establecimiento de los ECAs en Perú y en otros países. También respecto de las sanciones que el complejo metalúrgico en La Oroya ha recibido al no cumplir con los ECAs. Nos preguntan también o mencionan que dentro del Congreso se han presentado un proyecto de ley para ajustar justamente estos ECAs en función de altitud, que si este proyecto de ley es técnicamente viable considerando las directivas de la OMS. Creo que es justamente de lo que estamos hablando, pero tal vez el tema de altitud si nos pueden mencionar si es que tiene que ver o no. Y un comentario respecto del cuestionamiento que muchas personas hacen en relación con los efectos que la presencia del plomo pueda tener en niños de manera más grave que la que pueda tener en los adultos, puesto que es un cuestionamiento que se presenta mucho y que desafortunadamente parece que todavía las personas no entienden cuál es la diferencia entre los efectos que los contaminantes pueden tener en niños versus adultos. Tenemos varias y 15 minutos, pero podemos empezar para no revolver tantos temas. Bueno, yo voy a intentar a responder solamente para agregar un poco sobre lo de la OMS y voy a dejar a Fernando, que es más experto en esto, para que él explique la diferencia entre los niños y adultos en el plomo. Solamente para considerar, entonces, la pregunta es si es técnicamente viable llegar a cumplir el estándar de la OMS. Se ha probado, y lo tenía en los datos en mi slide, que en la gran mayoría de las ciudades en Perú se puede cumplir el estándar de 20 de la OMS. Ya lo están haciendo. Un gran cambio que ha ayudado a lograr esto y que podrían todavía seguramente haber mejoras. Es el cambio para usar combustibles más limpios, combustibles con menor contenido de azufre al inicio, ¿no? Entonces, en la gran parte de la nación ya se está cumpliendo, entonces obviamente sí es posible. La pregunta es si es posible lograr llegar a este tipo de nivel cercana a lo que podría ser una planta termoeléctrica de carbón o lo que podría ser una fundición, etc. Esta es otra pregunta, ¿no? Y depende obviamente de cuál es la instalación. Una cosa que yo diría es que este estándar muy buena de la OMS es una meta para todo el país, ¿no? Pero en Perú, ustedes ya han hecho cosas para poder alcanzar las metas gradualmente, ¿no? Hay ciertos lugares donde el problema es más grave. Entonces, yo diría que es una buena meta y que para proteger la salud de las personas, que si va a haber excepciones de alguna manera de algún sitio, hay que hacer estas excepciones en una manera que protege la salud pública. Y la OMS no tiene una sugerencia o una guía para el corto plazo, los picos del corto plazo. ¿Por qué? Porque el nivel del 20 es tan protectiva que si uno cumple este nivel, uno no necesita un estándar de corto plazo. Pero si uno va a tener, si un país va a tener un estándar mayor de 20, como nivel de 24 horas, definitivamente este país también debería tener un estándar de corto plazo. Y el OMS no lo tiene, no lo han difundido. Gracias. Yo podría abordar la pregunta sobre la exposición al plomo y las diferencias entre niños y adultos.
Para empezar, el plomo es un metal tóxico para la salud y por tanto no respeta ni raza, ni edad, ni género, ni sexo. Es decir, cualquier persona puede ser afectada. Si está expuesta al plomo puede ser afectada y puede sufrir los efectos negativos en la salud del plomo, que incluyen lo siguiente: daño de la función nerviosa y cerebral, es decir, porque afecta a las neuronas, daño de casi todos los sistemas de sangre, el sistema óseo, el sistema hepático, riñones, etcétera. Casi todos los órganos del cuerpo pueden ser afectados por el plomo. Y la preocupación con los niños es la siguiente. El plomo, como afecta las neuronas, por lo tanto afecta la capacidad cognitiva de los niños, y todos, como se sabe, el cerebro y el sistema nervioso se forman inicialmente en el bebé y continúan formándose el cerebro hasta los 2 años de edad. Si en esos años tempranos de la infancia hay exposición al plomo, ese desarrollo del cerebro va a ser afectado. Y hay suficiente evidencia científica que demuestra que el plomo afecta a las neuronas, por lo tanto afecta la capacidad cognitiva y por lo tanto afecta el desarrollo normal del cerebro y de las capacidades cognitivas y de comportamiento. Por eso es la preocupación. Los niños, porque están en crecimiento, tienden a absorber más cuando respiran más plomo, y cuando ingieren plomo en la comida también ingieren más, ¿no? Y tienen menor capacidad de defensa. Los adultos tienen un poco más ya de capacidad de defensa, pero también son afectados, ¿no? Pensemos en las madres embarazadas. He visto 2 estudios de la Oroya donde se demuestra que niños han nacido con plomo en el cordón umbilical, es decir, que ya fueron contaminados en el vientre de las madres. Entonces, esto es evidencia del gravísimo problema de salud ambiental que existe, especialmente con metales tóxicos y especialmente con el plomo. El énfasis de los ECAs, como deben ser, es de la protección no solo de los que están sanos y de los saludables, sino de las poblaciones vulnerables. Por eso todos los estudios que sustentan a los ECAs, al menos aquí en Estados Unidos, se han hecho tomando en cuenta poblaciones vulnerables como los asmáticos, con personas con discapacidades, para poner un nivel que no les afecte ni a ellos ni a nadie más. Esa es la... Gracias, nos quedan 7 minutos y hay varias preguntas. Quería también recordarle a Cristian si podrías referirte a los posibles impactos que este cambio de los ECAs tenga en la demanda que ha presentado Doberan. Y también voy a juntar otras porque nos preguntan qué es lo que podrían hacer los peruanos y las peruanas para que se pueda impedir que se reduzcan los ECAs, y si el cambio de los ECAs puede configurar un incumplimiento de las medidas cautelares de la Oroya, para que las vayas pensando. Y también nos preguntan que, como se hace referencia al poco tiempo y sustento inadecuado de esta propuesta, nos preguntan qué es lo que, ¿qué opinan del tiempo dado cuando se propuso la norma en el 2008 y cuál fue el sustento técnico que generó dicha norma, puesto que prácticamente ningún país tenía los estándares como los que se establecieron para SO2 en 2009 y 2014? Nos preguntan también que el proyecto argumenta que se cumpliría con la recomendación del estándar de 25 en SO2 de la OCDE, y si pudieran hacer una referencia al respecto. Y si hay información que verifique el cumplimiento vigente de SO2 en ciudades del Perú. Hay algunas mediciones como las que mostraron tanto Ana como el doctor Serrano. Y por ahora lo dejo para que sí rápidamente nos pueden ayudar a responder. Astrid, una pregunta solamente. Si puedes, me ayudaría si puedes enviar estas preguntas en el chat. Pero están abajo, pero sí, claro.
Están abajo. Bueno, muy puntualmente, con respecto a la pregunta que se me plantea, esta eventual nueva normativa tiene riesgos muy fuertes para el Perú dentro del arbitraje internacional que se está llevando ante el CIADI, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Incluso el ex ministro del Ambiente en su momento, en el año 2015, Manuel Pulgar Vidal, señaló claramente que flexibilizar el estándar ambiental de los ríos provocaría que el Estado pierda el arbitraje. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla, o sea, DOERRAN o RENCO, ¿no? En todo caso la transnacional, podría presentar y alegar con toda la razón de que ahora están flexibilizando un estándar ambiental que en su momento le pidieron que cumpla DOERRAN y no lo pudo cumplir. Entonces se genera pues una contradicción y ellos podrían alegar que han sido discriminados. Mientras ellos les estaban exigiendo un estándar muy fuerte, ahora el Estado posteriormente flexibiliza o, como dice Pulgar Vidal, relaja los estándares ambientales. Eso por un tema de fondo definitivamente es un riesgo inminente que tendría el Estado peruano dentro del arbitraje internacional. Gracias. Bueno, quisieran responder respecto del tiempo y de la información que hubo para los cambios que se hicieron en 2009 y 2014, específicamente para SO2 y respecto de si el nivel de los ECAs propuestos cumpliría o la idea es que se cumpla con el estándar de la OCDE. Quisiera también aclarar que, porque también nos preguntaban esto, por ahora los ECA de los que estamos hablando son una propuesta que en este momento el Ministerio de Medio Ambiente publicó el día 8 de abril y que de acuerdo con lo que dicen las normas de procedimiento peruana está en proceso de evaluación, ya se enviaron comentarios, muchas organizaciones incluyendo AIDA y APRODE enviamos comentarios y ahora le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente tomar una decisión que se consultará en Consejo de Ministros para publicarla ya oficialmente como ley. La propuesta aún no es ley. Yo solamente puedo responder sobre lo del 2008, que la verdad es que yo ni estaba involucrada, ni me di cuenta de que estaban haciendo esto en este entonces. Entonces, la verdad es que no tengo la respuesta sobre cuánto tiempo era disponible o cuál era el sustento o cómo era el proceso. Y esto es uno de los puntos de verdad preocupantes. Un proceso como esto, en cualquier situación no es algo que debería pasar en 10 días. Si uno está de vacaciones, uno no está presente por todo el proceso, ¿no? Como comparación aquí en los Estados Unidos, hay que revisar, el gobierno está requerido a revisar los ECAs cada 5 años. Pero es un proceso que entre toda la revisión científica, varias instancias de comentarios del público, participación pública, audiencias, comités de revisión, creación, como mencionó Fernando, de documentos de sustento de casi 1000 páginas. Es un proceso que desde el día que empiezan a ver cómo debería ser el estándar y hasta que lo terminan, muchas veces toman más que 5 años, hasta 7 o 8 años. Si es un proceso bien establecido con apropiado tiempo e involucramiento del público y de la sociedad civil, cualquier entidad del gobierno, cualquier entidad privada podría participar. En estas instancias, donde casi no hay más que dos semanas, simplemente no es posible. Entonces, cualquier cosa que pasó en 2008, quizás también es otro ejemplo de un proceso demasiado rápido. También nos preguntan que de qué manera la disminución de los ECAs puede generar y afectar que otras industrias puedan aumentar los niveles de contaminación en diferentes sitios, por ejemplo, cerca de una fábrica en Bellavista, en el Callao. Yo creo que podríamos empezar a cerrar con esto.
Claro que esto es posible, ¿no? Los nuevos estándares es básicamente un permiso. Bueno, también hay regulaciones sobre las emisiones, como expliqué al inicio, ¿no? Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de limitar las emisiones de distintas industrias. Si el gobierno lo está haciendo bien y está haciendo límites muy estrictos para las industrias, esto no sería posible. Pero sin saberlo con detalle, yo de la experiencia que hemos tenido con la Oroya, imaginaría que hay muchísimas industrias en Perú que no están muy bien regulados en cuanto de emisiones y tampoco monitoreados. Entonces que bajo una nueva estándar de calidad de aire, obviamente es posible que podría haber aumentos. Muchas gracias, Ana. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Esperamos que los puntos al menos importantes hayan quedado claros. Sin duda es un tema absolutamente esencial de interés público, tanto en Perú como a nivel regional. Les recuerdo, Ana Siderstaff está en California, el doctor Serrano está en Missouri, en Estados Unidos, y yo estoy en Ciudad de México. Claramente tuvimos a casi 80 personas, o de hecho más de 80 personas en este seminario, que agradecemos muchísimo. Y las invitamos a tener la información, y si tienen alguna otra pregunta o alguna duda que se quedó por resolver, por favor nos contactan. Están en la pantalla los datos de nuestras páginas de internet, donde están incluso los comentarios y argumentos que mencionamos y pudimos presentar el día de hoy, así como los correos electrónicos de nuestros 3 panelistas y nuestros datos de redes sociales. Así que con esto les recuerdo también que en los próximos días vamos a poner a disponibilidad este webinar para que cualquier persona lo pueda ver, y estamos como muy pendientes también de la continuación de la argumentación. Sabemos que hubo el día de antes de ayer una citación a la ministra en el Congreso para hablar del tema. Quería también mencionarlo. Desafortunadamente no asistió, yo personalmente no sé por qué, así que esperamos que haya y continuemos en un diálogo público con suficiente tiempo y argumentos en pro de la salud y el ambiente del Perú. Así que con esto quiero cerrar agradeciéndole a todas las personas, tanto de AIDA como de APRODE, que hicieron posible este seminario virtual organizado en tiempo récord, y quedamos muy pendientes y en contacto virtual y personalmente. Mil gracias. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias.